consejero, el Dios fuerte, Padre eterno, admirable, consejero, el Dios fuerte, Padre eterno, de admirable, admirable, consejero, el Dios fuerte, Padre eterno, admirable, admirable, consejero, el Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, el príncipe de paz, príncipe, oh príncipe de paz, príncipe de paz, príncipe de paz, príncipe, oh ven a reinar, príncipe de paz, ven, ven, príncipe de paz, oh príncipe de paz, el príncipe de paz, oh, oh príncipe, y en su mano está el cetro, y en su mano está todo el poder, la sabiduría suya es, y en su mano está todo el poder, todo lo que existe es por él, y en su mano está, y en su mano está todo el poder, la sabiduría suya es, y en su mano está todo el poder, todo lo que existe es por él. Jesús, Jesús, di su nombre con amor. Jesús, 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 oh nombre, Jesús, nombre sobre todo nombre, Jesús, oh admirable, Jesús, el que cabalga sobre los cielos, Jesús, el que reina por los siglos de los siglos, Jesús,
Proclama su nombre con amor. Jesús, oh, el que cabalga sobre los cielos. Jesús, el que tiene ojos de fuego, un rostro como de sol. Jesús, el grande y temible. Jesús, sus pies son como bronce refulgente. Y sale una espada afilada de su boca. Jesús, nombre sobre todo nombre. Rey de reyes, Señor de señores. Jesús, oh Jesús, 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 Jesús. Dile una vez más, Jesús, 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 oh Jesús, oh Jesús, oh Jesús, Jesús, oh Jesús. Dile, en su mano está todo el poder, y en su mano está todo el poder, la sabiduría suya es, y en su mano está todo el poder, todo lo que existe es por él. Muy buen día, hermanos. ¿Cómo están? Bien. Quisiera que, por favor, abran las Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 37, para comenzar. En el verso 17 y 18 dice así: hizo asimismo el candelero de oro puro, labrado a martillo, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos de un lado del candelero y otros 3 brazos del otro lado del candelero. En el mismo capítulo, en el verso 23, dice: hizo asimismo 7 lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. Y vamos al capítulo 30, en el verso 7. Dice así: y Aarón quemará incienso aromático sobre el altar del incienso. Cada mañana cuando aliste o recorte las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda o recorte las lámparas al anochecer, quemarán incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Muy buenas, hermanos. Hoy día quiero compartir con ustedes un tema relacionado a las despabiladeras de oro. Despabiladeras de oro. Muchos de ustedes quizás se pregunten qué es lo que esto significa, y lo vamos a ver un poco más adelante. Pero antes de poder entrar
en este tema específico, quiero hacer referencia a los versículos que hemos leído. Respecto al candelero, a las lamparillas y al oficio del sacerdote en relación a todo esto que hemos hablado. En estos versículos, hermanos, vemos que se está tocando se habla del gran vaso de luz y testimonio que es el candelero del tabernáculo, que se ubicaba en el lugar santo del tabernáculo del Antiguo Testamento. Y que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 12, se nos muestra que es una expresión de Cristo de una manera corporativa, este candelero, ¿no? También tenemos implícitamente en el candelero el aceite para la luz, que es el Espíritu Santo. Es decir, tenemos a este Cristo corporativo y al Espíritu Santo juntos en cooperación para traer la luz de Dios a este mundo, entre los hombres, el candelero y el aceite. Pero cuando hemos hablado estas cosas de Cristo y del Espíritu Santo, es necesario mencionar también que hay un tercer elemento que es fundamental para que el Señor pueda traer su mensaje, su presencia entre nosotros. Y ese algo es representado por las mechas de las lamparillas o pábilos de las lamparillas. Los pábilos que estaban sobre el candelero. Ustedes saben, hemos leído que sobre el candelero habían 7 lamparillas. Y estas lamparillas eran obviamente lamparillas de aceite y consumían el aceite a través de los pábilos o las mechas. Y estos a su vez traían la luz. Por eso hemos dicho que estamos hablando del testimonio de Dios para traer la luz a los hombres. El Señor dijo en su palabra, vosotros sois la luz del mundo. ¿No es cierto? Ahora, respecto a los pábilos, ya les he dicho, eran las mechas a través de las cuales ardía este aceite. No se prescribe en la Escritura nada específico respecto a los pábilos. No hay una parte específica que diga los pábilos se deben hacer de esta manera. Simplemente se mencionan. ¿No es cierto? Y pues el hecho de que haya despabiladeras, que vamos a ver qué son, que justamente trataban estos pábilos, nos da a entender que definitivamente habían los pábilos en las lamparillas. Ahora, estas despabiladeras, ¿qué eran las despabiladeras? Con las cuales se cortaba el pábilo o la mecha. Era una especie de tijera con la cual el sacerdote, hemos visto que mañana y tarde, entraba al lugar santo y con estas tijeras cortaba el pábilo que había sido consumido por el aceite durante la noche.
Esto es lo que significan las despabiladeras. Cortaban la mecha que había sido quemada al arder el aceite durante la noche, y obviamente si ardía es que iluminaba el lugar santo. Ustedes saben que el lugar santo era un lugar en el tabernáculo que no tenía ventanas. Estaba totalmente cubierto, totalmente cerrado por las cortinas que lo cubrían. Por tanto, la única luz que había en ese lugar era la luz del candelabro, a través de las lamparillas. ¿No? No había ninguna otra luz. Era lo único que iluminaba. Y pues, por tanto, estas mechas resultan indispensables para el servicio en el tabernáculo y también para los propósitos de Dios. De todas estas figuras del Antiguo Testamento que hablan de la vida espiritual de los creyentes, ¿no es cierto? Resultan fundamentales. Y bueno, estas mechas somos obviamente nosotros, los hijos de Dios. Y pues Dios necesita de estas mechas, necesita de nosotros para cumplir sus propósitos. Dios nos necesita para dar testimonio de quién Él es, de quién es Él. ¿No es cierto? El testimonio del candelabro, que ya les he dicho, se menciona en Apocalipsis capítulo 1, verso 12. Por tanto, quisiera hablar un par de puntos al respecto de esto que estamos mencionando, de las despabiladeras. Primeramente, hermanos, el deseo del Señor, con todas estas figuras que estamos tocando, el deseo del Señor para su pueblo es por frescura, por frescura. Entonces, el hecho de que haya puesto Dios las despabiladeras de oro, estas tijeras que cortaban los pábilos, conlleva el deseo y la intención divina de la frescura para con su testimonio, frescura. Las mechas carbonizadas de las lámparas debían ser regularmente cortadas por la mañana y al anochecer, tal como se menciona en Éxodo capítulo 37. Mañana y noche debían ser cortadas. Pero es interesante notar que, por extraño que parezca, existe un elemento humano en todo esto. Incluso donde está la presencia del Espíritu Santo. Estos pábilos carbonizados representan ¿qué cosa? Cuando se ha consumido la mecha, representa, puesto que los pábilos hablan del hombre, las mechas o los pábilos quemados representan la naturaleza caída, carnal del hombre. Eso es lo que representan los pábilos carbonizados. Podría pensarse, hermanos, que cuando uno tiene al Espíritu Santo y está en un contacto vivo con el Señor Jesucristo, cuando el aceite del Espíritu Santo fluye a través nuestro, pues podríamos pensar que el elemento humano, lo humano en nosotros, no debería tener lugar ahí, no debería existir. Pues si así fuera, no existiría la necesidad de las despabiladeras. Pero el hecho es que estas despabiladeras siguen siendo necesarias. Pues el elemento humano, lo humano de nosotros, nuestro
nuestra naturaleza humana sigue presente en medio de todas estas cosas que hablan del tabernáculo del templo. Y el Señor tiene que actuar continuamente para mantener la frescura y la vida en nosotros. Porque de otra manera nosotros mismos apagaríamos la llama del Señor, ¿no? Nosotros mismos apagaríamos la llama del Señor, la llama de este testimonio que el Señor busca, procura. A menudo oscurecemos nosotros la luz. Cuando algo humano sale de nosotros, oscurecemos esto que podía ser una luz espiritual. Este elemento humano se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Y el hecho es que el Señor si el Señor ha dicho que continuamente, mañana y noche, deben ser cortadas estas mechas, estos pábilos, significa que la experiencia nuestra experiencia del Señor, nuestra unión con Él, incluso el Espíritu Santo que se manifiesta a través de nuestras vidas, no debe ser algo de ayer, no debe ser algo de la semana pasada, o a veces en aquellos hermanos que tenemos muchos años en el Señor. El Señor busca que este testimonio no sea algo de hace 10 años, 20, 30, 40 años, sino que debe ser algo fresco hoy. Hoy. Es tan fácil vivir en una experiencia pasada, hermanos. Y estar siempre hablando de algo que el Señor hizo en nosotros hace tanto tiempo. El pensamiento del Señor es que esto debe ser algo fresco, que debe haber frescura y vitalidad para hoy. Nuestra vida en el Señor, nuestra experiencia del Señor, nuestro testimonio del Señor debe renovarse cada día. Como dice Romanos 7:6, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, régimen de novedad del Espíritu, dice en otra versión, y no bajo el régimen viejo de la letra o de nuestra naturaleza humana. Y para eso es que existían estas despabiladeras, justamente para renovar ese testimonio, para cortar esa mecha que humeaba. ¿No es cierto? Entonces, estas despabiladeras son como una especie de protección que tiene el Señor respecto a nuestro pasado, a lo que hemos vivido con Él en tiempo pasado. El Señor dice vivir en una experiencia espiritual pasada puede ser como una mecha quemada. Si vivimos en una experiencia espiritual pasada, es como si tuviéramos una mecha quemada. Es muy cierto que fue algo que vino del Espíritu Santo, pero verdaderamente es algo pasado. Tenemos que actualizar estas cosas. Hay que mantenerlas vivas y frescas. Nuestra vida espiritual debe ser mantenida fresca y viva. Así que debemos deshacernos de las cosas pasadas. Y vamos a ver en qué medida. Como dice Filipenses, capítulo 3, verso 13, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Aunque estas cosas y estas experiencias provenían del Señor, deben ser renovadas.
Ahora, hay otra manera, desde ya, en que este elemento humano, lo humano en nosotros, puede introducirse en medio de todo esto que estamos hablando. Está relacionado todo esto con las palabras de Pablo en 2 Corintios 4:16, que dice: aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Es decir, hermanos, si vivimos en el hombre exterior, en nuestro viejo hombre, en nuestra carne, seremos como un pábilo quemado y tendremos un testimonio humeante que apagará la luz. Debe haber una renovación diaria del hombre interior. Nosotros conocemos este principio en la palabra, porque no es la primera vez que la palabra hace referencia a algo así. ¿Se acuerdan ustedes del maná? ¿No? El pan diario que recibía el pueblo de Israel. Una figura que habla exactamente de lo mismo. De que debemos alimentarnos, renovarnos diariamente. El maná no se podía guardar por 2 días, excepto en el fin de semana, por el día de reposo. ¿No es cierto? Pero durante la semana el maná debía recogerse cada día. Cada día. Por tanto, tenemos que deshacernos de todo lo que, aunque una vez fue bueno, ahora se ha convertido en algo pasado y ha perdido su frescura. Justamente las despabiladeras hablan de este plan del Señor para mantener todo al día, ajustado a la hora. Las despabiladeras cortaban las mechas en la mañana y en la noche. Por tanto, si es el plan del Señor, debe ser posible. Sin duda su intención es que nunca agotemos las cosas, nunca agotemos la frescura de la vida espiritual que hay en Él. Cuán importante esto, la vida espiritual fresca, nueva, viva. Pero hay que hacer alguna cosa para preservar esta frescura. Y esto es mediante el recorte, como hemos dicho, constante de las mechas a través de las despabiladeras, es decir, mediante la cruz. El Señor tiene muchas maneras de recortarnos, de cortar las cosas pasadas en nosotros. Nosotros sabemos muy bien esto. Dios tiene sus modos, sus maneras. Hay cosas que han sido gloriosas en nuestra vida en el pasado. Cosas que han sido grandiosas. Pero a medida que pasa el tiempo y en la vida espiritual, estas se vuelven como si nunca hubieran sido, como que pierden su fuerza e influencia en nuestras vidas. Fueron grandes experiencias de nuestra historia. Estoy seguro que algunos de aquí pueden dar testimonio de todo lo que Dios ha hecho en sus vidas. ¿No es cierto? Pero a no ser que el Señor haga algo nuevo en tu vida, en mi vida, es como si no fuera nada. No podemos vivir de una experiencia solamente pasada. No podemos vivir solo de lo que hemos vivido en el pasado con el Señor. Tiene que ser algo fresco, nuevo, de hoy. ¿Ustedes creen que esto es posible? Tiene que ser así, hermanos. Fueron cosas tremendas. Pensábamos que nada podría superar estas cosas.
Sin embargo, ahora son como nada. Porque hemos sido traídos hasta una posición en la cual se debe superar todo esto que ha sido antes. Las despabiladeras, por tanto, comienzan a hacer su trabajo. Cortan el pasado. Cortan lo que no está actualizado, buscando prepararnos para algo fresco hoy. En muchos otros asuntos podríamos mencionar que el Señor opera de esta manera. El punto es que los mencionemos o no, las despabiladeras, el Señor a través de las despabiladeras corta, poda, elimina, trata nuestra humanidad, del elemento humano, a través, como decíamos, de estas despabiladeras. El Señor hace necesario, a través de diversos métodos y formas, que la frescura de su vida, que haya necesidad de una nueva experiencia, un nuevo resurgimiento de la vida en nosotros. Y el Señor tiene que tratar con nosotros. Y pues es necesario que Él corte esta mecha carbonizada. Y además, cuán propensos somos a carbonizarnos. Cuán fácil es que permanezcamos de esta manera. Todos sabemos esto. Cada día nos preocupa esa tendencia nuestra a ser como una mecha carbonizada, que no tiene nada fresco, nuevo. Nos volvemos a veces rancios y terrenales. Pero el Señor, como les he dicho, busca tener una vida fresca de resurrección cada día. Y para lograrlo tiene que podar, tiene que cortar mucho. Creo que este texto que está en 2 Corintios capítulo 1 de Pablo explica tanto esto que estamos hablando. En este capítulo el apóstol dice, Dios que nos libró, ¿no? Y realmente Pablo había sido librado de muchas cosas por el Señor. Había conocido muchas liberaciones. Pero al final tuvo que decir lo siguiente, que está en 2 Corintios 1, 8 a 9. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Era necesaria, hermanos, en Pablo una experiencia nueva de resurrección. Algo que fuera más allá de todo lo que había experimentado hasta entonces. Y el Señor lo preparó para esto. Así también Dios nos preparará a nosotros, hermanos, continuamente para nuevas experiencias de su vida, de la vida del Señor. A veces es tan difícil explicar lo que es la vida del Señor, la vida eterna del Señor, que la tenemos dentro, pero que no siempre nos damos cuenta de cuál es, de qué es esta vida eterna. Percibimos muy bien nuestra naturaleza, nuestra vida natural.
pero no siempre la vida de Dios. Por eso es que cuando hablo de la vida de Dios, no doy por sobreentendido este asunto. Tiene que ser descubierto. Pero Dios nos prepara para que continuamente tengamos nuevas experiencias de su vida, nuevas revelaciones del Señor, nuevas manifestaciones de sí mismo, para estar siempre al día. Ahora, el hecho es que para que esta vida del Señor se manifieste, sea renovada en nosotros cada día, tenemos que tener un toque de la muerte del Señor Jesús. Estas despabiladeras que hemos dicho que son el trabajo de la cruz hablan justamente de ello. Debemos percibir en nuestras vidas, hermanos, que son aquellas cosas que quieren impedir que nosotros seamos renovados espiritualmente. Debemos limpiarnos de ellas. Pero el hecho es que cuando somos limpiados de estas cosas, hermanos, espiritualmente, a través de una nueva revelación de su obra, de su palabra en nuestros corazones, es como si la energía divina volviera a sustentarnos en medio de nuestras luchas, con algo vivo, fresco, nuevo y poderoso. Así es cuando el Señor hace algo nuevo en nosotros. Así es cuando el Señor nos refresca. Muchas veces, hermanos, podemos estar en una circunstancia que parecemos más bien un pábilo quemado. Y andamos buscando al Señor. Y el Señor nos da una nueva revelación. Nos dice algo nuevo en su palabra. Hace algo nuevo en nuestros corazones. Y entonces esa energía divina vuelve a entrar en nosotros, esa vida del Señor, nueva, poderosa, fresca. ¿No es cierto? Y todo esto, hermanos, estaba mencionado en el capítulo 37 de Éxodo. ¿No es cierto? Pero de una manera simbólica, de una manera a título de figura. Nosotros en este capítulo vemos, por un lado vemos el candelabro del templo, del tabernáculo, y por otro lado vemos el altar de oro, donde se echaba el incienso. Bueno, quiere decir lo siguiente, hermanos, que cuando que cuando el sacerdote iba a preparar las lamparillas del candelabro, tal como dice acá en Éxodo 37 al 8, dice: Aarón quemará incienso aromático sobre el altar del incienso. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Es decir, por un lado tenemos esa luz del candelabro, pero al mismo tiempo, cuando el sacerdote estaba cortando las mechas, preparándolas para continuar ardiendo, cuando estaba preparando este testimonio de la luz, al mismo tiempo, sobre el altar de oro echaba el incienso. ¿Y qué es el incienso? Son las oraciones de los santos, es decir, oraba. Por tanto, la oración, hermanos, y la luz de Dios van juntos. La luz del Señor te lleva a purificarte de todas aquellas cosas viejas, pasadas. Y estas a su vez retroalimentan. De tal manera que tengamos una nueva luz.
Es así, hermanos. Esto en cuanto a las figuras del Antiguo Testamento. Esto en cuanto a lo que hablaba el Señor a través del candelabro y del altar de oro. Pero es necesario entender lo siguiente. Vemos que el sacerdote cortaba estos pábilos. Este recortar es parte de un ministerio sacerdotal. A los sacerdotes se les dio este privilegio de cortar los pábilos de las lámparas del candelabro, un privilegio que no lo tenía ninguno, nadie más. Hemos hablado siempre que el Señor hace este corte, y verdaderamente es así. Pero al mismo tiempo el Señor tiene también sus sacerdotes, que cumplen su ministerio, que hacen su voluntad. Entonces, en el Nuevo Testamento podemos ver esto que hemos estado hablando en figuras en muchas partes. Una de ellas está en Gálatas 6:1. Y dice lo siguiente. Gálatas 6:1 habla de estas despabiladeras de las que hemos hablado. Y dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hemos traído, hermanos, hasta el Nuevo Testamento, esta figura del candelabro, la figura de las despabiladeras y también del altar de oro, donde se derramaba el incienso, que son las oraciones de los santos. Y por lo que hemos leído en estos versículos, vemos que en este tiempo el sacerdocio y ministerio sacerdotal, ¿a quién está ligado? En el Antiguo Testamento teníamos a Aarón. Hoy en día podemos tener pastores y siervos del Señor en la casa. Pero es importante lo que menciona acá estos versículos. Ustedes que son espirituales. Por tanto, el sacerdocio, hermanos, en el Nuevo Testamento está ligado a la espiritualidad nuestra. ¿No es cierto? Eso queda bien claro. Podríamos probarlo también en el Antiguo Testamento, pero damos por sentado que hoy en día los hombres espirituales son los ministros, los sacerdotes del Señor. Y en este caso que hemos leído, estos sacerdotes ven a alguno que está cometiendo algunas faltas y alguno fuera sorprendido en alguna falta, dice. Por tanto, quiere decir que este alguno, que es una persona, obviamente, tiene un pábilo que está carbonizado, un testimonio borroso, tenue, humeante. Entonces, estos que son espirituales deben comenzar a jugar con las despabiladeras. Y vosotros que sois espirituales, deben usarlas para restaurar a este que está cometiendo estas faltas. Deben restaurarlo. Y restaurar, hermanos, corresponde a un ministerio sacerdotal. Por tanto, el que hace esta obra, este hombre espiritual, está cumpliendo con el propósito de Dios, de que esta lámpara sea un testimonio. Esta lámpara habla de la iglesia en conjunto. Estamos aplicando esto específicamente a una vida en particular. Entonces, este espiritual aplica las despabiladeras, ¿no?
Ahora, no se olviden que estas despabiladeras eran de oro puro. Y oro es la naturaleza divina, por la cual debe ser aplicado este corte que hacemos. Restaurada esta persona con un espíritu de mansedumbre, dice la palabra. Estos espirituales deben restaurar a esta persona que está cometiendo estos errores, que está cometiendo estas fallas. Deben ministrarle de tal manera que sea restaurada, pero con un espíritu de mansedumbre, un espíritu de gentileza. ¿No es esta la naturaleza divina? ¿No es ese el carácter de Dios? La mansedumbre, la gentileza. Un espíritu de mansedumbre. El Señor dijo que era manso. Habla de la naturaleza del Señor. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, que cuando uno va a aplicar estas despabiladeras, a cumplir este ministerio, debe hacerlo con mansedumbre, con humildad. ¿No es cierto? Con humildad. Uno no puede jactarse absolutamente de nada. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cierto? Con fácil es usar las despabiladeras para pagar a la gente, para pagarles la vida tantas veces. Podemos decir cosas a las personas que, lejos de ayudarlas, las apagan. El Señor de Isaías en capítulo 42:3 dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Cuando el Señor ve un pábilo que está humeando, es decir, que está manifestando cosas antiguas, su naturaleza. El Señor, aquí dice en Isaías, dice que no va y no lo apaga. Es decir, la intención del Señor no es acabar con esta persona. La idea del Señor no es apagar ese testimonio, por mucho que esté humeando, cayendo sobre esta pobre vasija, sobre esta persona. El verdadero espíritu del sacerdocio y por tanto del Señor, hermanos, busca ocuparse de lo que está mal, de ayudar a esta persona a resolver esto que está humeando, con el objetivo de vivificar, refrescar, restaurar al culpable. ¿Hace sentido, hermanos? ¿Han tenido ustedes oportunidad de estar frente a una situación así, donde alguien anda cometiendo errores? Yo recuerdo hace muchos años, un hermano, era un hermano, que se portaba muy mal en la iglesia. Claro que nadie lo sabía, pero se portaba muy mal. Y pues, y andaba provocando a las chiquillas y queriendo seducirlas y todo aquello. Yo me enteré de una cosa así, porque una de estas hermanas me vino a pedir consejo y que la ayudara. Hermanos, cuando ustedes están en una situación así, pues puede, como se dice, salir de nosotros tanta dureza, ¿no es cierto? Podemos ir a la persona y decirle tantas cosas y reprenderlo. Pero entonces yo aprendí, hermanos, una gran lección.
que debo siempre ir con humildad, con mansedumbre, cosa que no siempre he podido hacer. Porque de otra manera yo puedo ser tentado en lo mismo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Un espíritu de mansedumbre. O sea, que tú también seas tentado. Y pues es tan fácil, hermanos, criticar. Es tan fácil hablar de la falta, de lo que está mal y no hacer nada. Podemos tener una mecha delante de nosotros que humea débilmente y muchas faltas puestas en evidencia, señaladas, notorias. Tanto así que podríamos reaccionar de tantas maneras. Pero eso no basta, hermanos. El ministerio espiritual, sacerdotal de los hombres y mujeres, consiste aún reconociendo estas grandes faltas en ayudar a resolverlas con un verdadero espíritu de servicio para eliminar la dificultad. Bueno, todo esto puede parecer realmente muy sencillo, pero tiene un profundo significado, como estamos viendo. Nosotros somos mechas, hermanos. Somos pábilos. Podemos tener el Espíritu Santo. Podemos estar unidos a Cristo. Podemos estar ligados a este gran testimonio que Dios busca en su iglesia. Para ser vasos de luz en esta tierra. Pero dada nuestra unión con Cristo, el propósito divino, el Espíritu Santo, necesitamos algo continuamente en nuestras vidas. Y esto es, primeramente, que nos renovemos. Que nos mantengamos en una condición en la cual el Señor pueda hablarnos cada día. Que el Señor pueda ser visto a través de nuestras vidas. Y para ello el Señor tiene que renovarnos continuamente, apartando todo aquello que busque introducirse en nosotros. El pecado, la carne, el yo, el mundo y otras cosas que chamuscan la mecha del Señor. El Señor quiere que su testimonio se mantenga fresco y vivo, continuamente, siempre al día. Y que luego de que hayamos hecho eso con nosotros, podamos también hacer lo mismo con nuestro hermano. Quiere el Señor que también hagamos esto con los otros en la iglesia. De nada nos serviría sacar la paja del ojo ajeno si tenemos en nuestro propio ojo una viga. ¿No es verdad? Por tanto, el Señor nos dé mucha gracia en esto, hermanos. Hemos dicho que es importante mantener la frescura y plenitud. Que usemos y que el Señor use estas despabiladeras en nosotros. Y cuando el Señor busca usar estas sus despabiladeras, no busca disminuir, sino aumentar. No busca apagar,
sino intensificar su luz a través de nosotros, hermanos. Eso es lo que el Señor busca. Puede que a veces parezca una contradicción que el Señor aplique su tijera y haga un corte en nuestras vidas. Muchas veces ni siquiera nos gusta. Pero el Señor busca lo contrario. Lo contrario, ampliar, purificarnos a través de estos instrumentos que, a pesar de que parecen destructivos, buscan justamente lo contrario. Las despabiladeras buscan justamente lo contrario. Buscan que el Señor haga una obra nueva y fresca en nuestras vidas y que quite todo aquello que no es de Dios. Incluso nuestras experiencias espirituales buenas, pero que son pasadas, que no son actuales, que no son frescas. Dios quiere que todo sea nuevo, hermanos. He aquí, yo hago nuevas. Todas las cosas nuevas. Que el Señor, hermano, nos permita ser despabiladeras de esta manera. No para limitar, ni para aplastar, ni apagar a nadie, sino para ayudar, para restaurar, para vivificar, para hacer una obra así entre nuestros hermanos. Entonces, hermanos, hemos visto que esto aplica a tu vida y también a la vida de la iglesia que está alrededor tuyo. Prestemos atención. Amén. Nos ponemos en pie, por favor. Señor, gracias te damos por tu testimonio, Señor. Y por esta palabra, Señor, estos versículos que hemos podido compartir, que hablan tanto de la necesidad de una frescura espiritual en nuestras vidas. Y que tú intervengas para mantener esa frescura, para que haya en nosotros una novedad de vida espiritual continua cada día, Señor. Donde el Señor pueda ser visto, donde otros puedan acudir, Señor, y también refugiarse, donde podamos ayudar a los hermanos que no han encontrado el camino, que se han confundido, que se han equivocado, para que también ellos puedan ser restaurados, para que tu iglesia sea esa lámpara, que dice Apocalipsis 1:12, esa lámpara del testimonio. Señor, danos de tu Santo Espíritu, Señor. Danos espíritu de oración para buscarte, para que en esa búsqueda podamos ver las cosas que son como un pábilo que humea en nosotros y podamos quitarlo y así cumplir tu ministerio. Gracias, Señor, te damos. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Admirable, consejero, el Dios fuerte, Padre eterno, admirable, consejero, el Dios
sublime, admirable, consejero, el Dios fuerte, Padre eterno, admirable, consejero, el Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, el príncipe de paz, príncipe, oh príncipe de paz, príncipe de paz, príncipe de paz, príncipe, oh ven a reinar, príncipe de paz, ven, ven, príncipe de paz, oh príncipe de paz, el príncipe de paz, oh, oh príncipe, y en su mano está el cetro, y en su mano está todo el poder, la sabiduría suya es, y en su mano está todo el poder, todo lo que existe es por él, y en su mano está, y en su mano está todo el poder, la sabiduría suya es, y en su mano está todo el poder, todo lo que existe es por Jesús, Jesús. Di su nombre con amor, Jesús, 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 oh nombre, Jesús, nombre sobre todo nombre, Jesús, oh admirable, Jesús, el que cabalga sobre los cielos, el que reina por los siglos de los siglos, proclama su nombre con amor. Jesús, oh, el que cabalga sobre los cielos. Jesús, el que tiene ojos de fuego, un rostro como de sol. Jesús, el grande y temible. Sus pies son como bronce refulgente.
Y sale una espada afilada de su boca. Jesús, nombre sobre todo nombre. Rey de reyes, Señor de señores. Jesús, oh Jesús, 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 Jesús. Dile una vez más, Jesús, Jesús, Jesús. Oh, Jesús, oh Jesús, oh Jesús. Está todo el poder y en su mano está todo el poder, la sabiduría suya es, y en su mano está todo el poder, todo lo que existe es por él. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75-25-70-56. 75-25-70-56. Que Dios te bendiga.